La rutina se había apoderado de mi vida. Cada mañana despertaba al sonido del despertador, un sonido que había llegado a detestar. Me levantaba, preparaba el desayuno para mi esposo y me aseguraba de que todo estuviera en su lugar antes de salir a trabajar. Barcelona, con su vibrante energía, parecía un mundo ajeno a mí. La ciudad que una vez me llenó de emoción ahora era solo un telón de fondo para mi existencia monótona. Los días se sucedían uno tras otro y cada uno parecía más gris que el anterior. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a los planes del fin de semana o a las tareas del hogar. La chispa que alguna vez encendió nuestra relación se había apagado, dejándome con una sensación de vacío. Me encontraba atrapada en un ciclo interminable de aburrimiento. Una tarde, mientras caminaba por el Raval después del trabajo, decidí entrar en una pequeña galería de arte. Las fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes me llamaron la atención. Eran imágenes crudas y honestas que capturaban momentos efímeros de la vida cotidiana. En ese instante recordé mi antigua pasión por la fotografía, un amor que había dejado atrás en algún rincón olvidado de mi corazón. Mi hijastro Daniel había heredado ese mismo amor por el arte visual. Era fotógrafo y pasaba horas tras la lente, buscando la belleza en lo cotidiano. Había algo cautivador en su forma de ver el mundo, siempre encontraba ángulos que otros ignoraban. Recordé las veces que me había mostrado sus trabajos y cómo mis ojos brillaban al ver su talento. La exposición estaba llena de gente, risas y murmullos resonaban entre las obras expuestas. Mientras observaba una fotografía particularmente impactante, sentí una presencia familiar a mi lado. Era Daniel con su cámara colgada del cuello y una sonrisa traviesa en el rostro. ¿Te gusta?, preguntó señalando la imagen. Asentí sin poder evitar sonreír. Es impresionante cómo logras capturar la esencia del momento. A medida que conversábamos sobre las fotografías, me di cuenta de lo mucho que disfrutaba estar cerca de él. La conversación fluía con facilidad, compartimos risas sobre anécdotas familiares y recuerdos lejanos. En ese instante algo inesperado surgió entre nosotros, una chispa que no sabía si era solo la emoción del arte o algo más profundo. Daniel me mostró algunas otras obras suyas en su teléfono móvil. Mientras mirábamos las imágenes juntos, sentí un leve cosquilleo recorrerme al rozar accidentalmente su brazo. Fue un instante fugaz pero cargado de significado, ambos lo sentimos y nos miramos brevemente antes de desviar la mirada hacia las fotografías nuevamente. El tiempo pasó volando mientras compartíamos esa conexión inesperada entre risas y anécdotas artísticas. Sin embargo, al salir de la galería, el peso de mi realidad volvió a caer sobre mí como una losa pesada. Estaba casada y esto no podía continuar así. La idea de cruzar esa línea entre lo permitido y lo prohibido comenzaba a atormentarme. Al llegar a casa esa noche me senté sola en la cocina con una copa de vino tinto frente a mí. Reflexioné sobre lo ocurrido durante el día, cómo había redescubierto parte de mí misma al hablar con Daniel y cómo eso me hizo sentir viva por primera vez en años. Pero también estaba presente la culpa. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera? ¿Podría permitir que esta nueva emoción se desarrollara sin traicionar todo lo que había construido? La lucha interna creció dentro de mí como un eco constante, el deseo por cambiar mi vida chocando contra mis responsabilidades como esposa. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro con Daniel y cómo sus ojos brillaban cuando hablábamos sobre fotografía. El día siguiente fue igual al anterior. Desperté temprano y preparé el desayuno sin ganas ni entusiasmo. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí, esa chispa seguía ardiendo sutilmente en mi interior como un fuego latente esperando ser avivado. Decidí asistir a otra exposición fotográfica donde Daniel iba a mostrar sus trabajos recientes. La idea me llenó tanto de emoción como de ansiedad, sabía que vería su pasión reflejada nuevamente ante mis ojos e inevitablemente recordaría nuestra conversación anterior. Mientras caminaba hacia la galería esa tarde soleada en Barcelona, sentía mariposas revoloteando en mi estómago al pensar en él. Al entrar al lugar lleno de luces tenues y murmullos emocionados, allí estaba Daniel con su cámara lista para captar momentos especiales entre los asistentes. Me acercó rápidamente cuando me vio entrar. «¡Qué bueno verte!»,
dijo sonriendo mientras sus ojos brillaban intensamente, ¿lista para ver algunas fotos nuevas? Asentí mientras él comenzaba a hablarme sobre cada imagen expuesta con entusiasmo contagioso. Había algo tan fresco en su energía juvenil, era como si cada palabra pronunciada por él fuera un recordatorio del potencial oculto dentro mío. Mientras pasábamos tiempo juntos esa noche entre risas e historias compartidas sobre nuestras vidas familiares y sueños personales olvidados, comprendí cuán profundamente deseaba conectar con él más allá del vínculo familiar establecido por matrimonio. Sin embargo, cada rayo brillante también traía consigo sombras inquietantes. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Cómo podría seguir adelante sin sentirme culpable? La lucha interna crecía más fuerte mientras continuábamos hablando hasta altas horas bajo las luces tenues del lugar lleno de arte. Al final de la noche nos encontramos muy cerca uno del otro, nuestras manos casi se rozaban mientras revisábamos las últimas fotografías colgadas cerca del bar donde servían tapas deliciosas junto con vino local exquisito. Era inevitable, nuestros ojos se encontraron nuevamente durante un instante prolongado cargado de significado profundo e inexplorado. Y allí estaba yo enfrentándome a una decisión crucial sin saber qué camino elegir ni cuáles serían las consecuencias futuras. La noche avanzaba y el murmullo del bar se mezclaba con la música suave que parecía susurrar secretos. A medida que revisábamos las fotografías, el aire se tornaba denso, cargado de una tensión palpable. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándonos solos en una burbuja de incertidumbre. Cada imagen capturada por su lente me hablaba de un pasado que había olvidado, de momentos que habían quedado enterrados bajo la rutina de mi vida. ¿Te gustaría salir a tomar algo más fresco?, me preguntó, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su voz era suave, casi cautivadora. Asentí sin pensarlo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Caminamos juntos hacia la calle, donde las luces de Barcelona brillaban con un resplandor vibrante. La ciudad parecía estar viva esa noche, reflejando mis propios sentimientos contradictorios. Nos dirigimos a un pequeño bar en el Raval, conocido por su ambiente alternativo y acogedor. Las paredes estaban adornadas con arte local y las risas resonaban entre las mesas. Me sentía fuera de lugar y al mismo tiempo exactamente donde quería estar. Pedimos 2 copas de vino y nos sentamos en una esquina tranquila, lejos del bullicio. A medida que conversábamos sobre fotografía y arte, me di cuenta de que cada palabra suya despertaba algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Hablamos sobre sueños perdidos y deseos olvidados, él compartió sus aspiraciones como fotógrafo mientras yo recordaba mis propias pasiones juveniles. Siempre quise ser artista, confesé en un momento de vulnerabilidad. Pero la vida me llevó por otros caminos. Es nunca demasiado tarde para empezar, respondió él con una sonrisa alentadora. Sus ojos brillaban con una chispa que me hacía sentir viva. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce ligero pero electrizante. En ese instante todo cambió. La culpa se apoderó de mí al recordar a mi esposo en casa, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la atracción era innegable, cada vez que lo miraba, sentía como mi corazón latía más rápido. ¿Por qué no hacemos una sesión de fotos juntos?, sugirió él repentinamente como si hubiera leído mis pensamientos. La idea me sorprendió y al mismo tiempo me emocionó. Una parte de mí sabía que era arriesgado, sin embargo, otra parte anhelaba esa conexión creativa y emocional que solo él podía ofrecerme. Acepto, respondí casi sin pensar. La decisión ya estaba tomada, no había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron entre la expectativa y la ansiedad. La sesión estaba programada para el sábado siguiente en el Parc de la Ciutadella, un lugar lleno de naturaleza donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Mientras tanto, intenté mantener mi vida cotidiana intacta, preparar cenas para mi esposo y atender las responsabilidades del hogar se volvieron actos mecánicos. El día llegó rápidamente y el sol brillaba intensamente sobre Barcelona cuando llegué al parque. Me sentía nerviosa pero emocionada a la vez, esta era una oportunidad para redescubrirme a través del arte y también para explorar lo que realmente significaba estar cerca de él. Cuando lo vi llegar con su cámara colgada al cuello y una sonrisa amplia en su rostro,
mi corazón dio un vuelco inesperado. «Estás radiante», exclamó mientras se acercaba a mí. «Gracias», murmuré mientras trataba de ocultar mi nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. Comenzamos a caminar por los senderos del parque mientras él capturaba imágenes espontáneas, risas compartidas, miradas furtivas y momentos robados al tiempo. Cada clic del obturador resonaba dentro de mí como un eco lejano de lo que había anhelado durante tanto tiempo: libertad. A medida que avanzábamos hacia un rincón más apartado del parque lleno de flores silvestres, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros nuevamente. Las risas fueron disminuyendo gradualmente hasta quedar sumidos en un silencio cargado de significado. De repente él se detuvo frente a mí y me miró fijamente a los ojos. En ese momento comprendí lo inevitable: nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo descompasado. «No puedo seguir ignorando lo que siento», dijo suavemente mientras daba un paso más cerca. Sin poder resistirlo más tiempo me acerqué hacia él, nuestros labios se encontraron en un beso inesperado pero intenso, lleno del deseo reprimido durante tanto tiempo. Nos besamos. Fue como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en ese instante perfecto e imperfecto al mismo tiempo. El beso fue breve pero suficiente para dejarme aturdida por la mezcla de emociones: alegría pura mezclada con culpa abrumadora por haber cruzado esa línea prohibida entre nosotros. «Esto es complicado», murmuré cuando nos separábamos lentamente, incapaz de mirar sus ojos directamente después del acto impulsivo. «Lo sé», respondió él con sinceridad en su mirada. «Pero no puedo evitarlo». Ambos sabíamos que habíamos cruzado una frontera difícilmente reversible. Estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de promesas no cumplidas e insatisfacciones personales. Regresamos lentamente al punto donde habíamos comenzado nuestra sesión fotográfica inicial. El aire estaba impregnado con una mezcla extraña entre emoción y miedo ante lo desconocido que vendría después. Mientras caminábamos hacia el final del día bajo el cálido sol barcelonés, no podía evitar preguntarme si este momento sería solo el inicio o si marcaría el comienzo del fin para todo lo demás en mi vida. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Barcelona, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Caminábamos por las calles del Raval, un barrio que siempre había resonado con una energía vibrante. A pesar de la belleza del momento, mi mente estaba llena de dudas. La conexión que había sentido con mi hijastro durante la sesión de fotos me había dejado en un estado de confusión. ¿Era esto real o solo un capricho pasajero? Él hablaba sobre su visión artística, como cada fotografía contaba una historia. Sus palabras eran apasionadas, pero yo no podía concentrarme. Mis pensamientos volvían a aquel instante en que nuestros labios se encontraron, un momento robado entre la vulnerabilidad y el deseo. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra en la esquina de mi mente. «¿Te gustaría ver algunas fotos que tomé recientemente?», preguntó, sacando su teléfono móvil para mostrarme su trabajo. Las imágenes eran impresionantes, capturaban la esencia de lo cotidiano con una mirada fresca y única. Sin embargo, mientras admiraba sus talentos, sentía que el peso de nuestra situación crecía. «Claro», respondí con una sonrisa forzada, intentando mantener la conversación ligera. Pero en mi interior, la lucha era intensa. ¿Cómo había llegado a esto? Un simple beso había desatado un torrente de emociones que amenazaban con arrasar todo lo que conocía. Nos dirigimos hacia un pequeño café en una esquina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Al sentarnos, él continuó hablando sobre sus proyectos y sueños. Mi atención fluctuaba entre su voz y los rostros de las personas que pasaban por la ventana. Miré a través del cristal y vi a familias, parejas y amigos compartiendo momentos felices. Esa vida parecía tan distante para mí. ¿Por qué no intentas salir más? Hay tantas cosas interesantes por hacer, sugirió él, como si pudiera leer mis pensamientos oscuros. Quizás, murmuré sintiéndome atrapada entre mis responsabilidades y mis deseos ocultos. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas. Él reveló secretos sobre su infancia y sus aspiraciones artísticas más profundas. Cada palabra me acercaba más a él, creando un vínculo emocional que nunca había anticipado.
A medida que hablábamos, noté cómo se acercaba cada vez más a mí en la mesa. La tensión era palpable, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos como un tambor ansioso por romper el silencio incómodo que nos rodeaba. Fue entonces cuando decidí arriesgarme un poco más. A veces siento que estoy atrapada en una rutina sin fin. Yo también, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. La vida puede ser monótona si no buscamos lo que realmente queremos. Un silencio se instaló entre nosotros mientras esas palabras se asentaban en el aire denso del café. No era solo una conversación trivial, era como si ambos estuviéramos abriendo las puertas a algo desconocido pero profundamente atractivo. De repente, sin pensarlo demasiado, tomé su mano sobre la mesa. Fue un gesto simple pero cargado de significado, ambos sabíamos lo que eso implicaba. Él miró hacia abajo antes de encontrar mis ojos nuevamente. Esto es complicado, dijo suavemente como si temiera romper el hechizo. Lo sé, respondí con sinceridad. En ese momento exacto comprendí que no podía dar marcha atrás, había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Más tarde esa noche regresé a casa sintiéndome extraña y agitada al mismo tiempo. La casa estaba silenciosa, mi esposo aún no había regresado del trabajo. Me senté en el sofá y miré las paredes vacías que habían sido testigos de años de rutina monótona. El eco de nuestras risas resonaba en mi mente mientras recordaba los momentos compartidos con mi hijastro, los secretos revelados y esa conexión indescriptible que parecía crecer sin control entre nosotros. Pero también estaba presente la sombra del miedo, el temor a ser descubierta y perderlo todo. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque de la Ciutadella para despejarme un poco, necesitaba aire fresco para pensar con claridad. Las familias disfrutaban del parque, niños corriendo detrás de palomas y parejas abrazándose bajo los árboles frondosos. Me senté en un banco observando todo desde lejos cuando vi a mi hijastro llegar con su cámara colgando del cuello. Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse. Incluso desde lejos podía sentir su energía creativa envolviéndome como una manta cálida. ¿No te importa si me uno?, preguntó sonriendo al verme sola. No, para nada, respondí tratando de ocultar mi nerviosismo mientras él se sentaba junto a mí. Comenzamos a hablar sobre fotografía nuevamente, esta vez él me mostró algunas instantáneas capturadas ese día, imágenes llenas de vida y color que reflejaban tanto su talento como su visión única del mundo. Mientras conversábamos sobre arte y creatividad, algo cambió sutilmente entre nosotros, las risas cesaron gradualmente hasta convertirse en miradas intensas cargadas de significado oculto. En ese instante comprendí cómo nuestras almas parecían danzar juntas al ritmo silencioso del deseo reprimido. Sin pensarlo dos veces le dije, «Hay algo especial aquí». Él asintió lentamente antes de responder, «Lo siento, no puedo evitar sentirlo también». Con cada palabra compartida se hacía evidente que estábamos cruzando fronteras peligrosas e inexploradas juntos, eso me aterrorizaba tanto como me excitaba. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente sin previo aviso, un roce suave pero electrizante, sellando nuestra complicidad bajo el sol brillante del parque lleno de vida ajena a nuestro secreto prohibido. Al separarnos rápidamente por miedo al que dirán o al que pasará después, ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea más allá del mero deseo físico. Habíamos entrado en aguas profundas donde las decisiones empezarían a tener consecuencias muy reales para nuestras vidas ya complicadas. La confusión aumentó mientras nos alejábamos uno del otro tras ese instante robado. Sabía bien que esto podría ser solo un deseo pasajero o podría transformarse en algo mucho más intenso e irreversible. La pregunta persistente seguía allí. ¿Cuánto tiempo podría seguir así sin enfrentar las repercusiones? La noche que pasamos juntos fue como una burbuja suspendida en el tiempo. En el pequeño estudio de fotografía que él había transformado en un refugio, todo lo que existía fuera de esas cuatro paredes se desvaneció. Las luces tenues iluminaban las imágenes que colgaban de las paredes, cada una capturando momentos que parecían tan lejanos de mi realidad diaria. La mezcla de emoción y culpa me envolvía, y aunque sabía que estaba cruzando un límite peligroso, la adrenalina me mantenía viva. El espacio estaba impregnado del aroma a café y pintura, pero lo que realmente me embriagaba era su cercanía. Nos sentamos en el sofá desgastado, rodeados de cámaras y recuerdos.
Él compartía anécdotas sobre sus sesiones de fotos, mientras mis pensamientos divagaban entre el deseo y la razón. Cada palabra suya resonaba en mí, como si estuviera buscando algo más allá de lo tangible. ¿Te gustaría ver algunas fotos nuevas?, preguntó con una sonrisa. Asentí, incapaz de articular palabras. Las imágenes reveladas en la pantalla eran un reflejo no solo de su talento, sino también de su visión del mundo. Me sentí fascinada por cómo capturaba la esencia de las cosas. Era como si cada foto contara una historia que solo él podía narrar. Mientras mirábamos las imágenes juntos, el silencio se tornó pesado. La tensión crecía entre nosotros, cada mirada intercambiada parecía cargar con un significado oculto. A veces siento que mis fotos son más reales que la vida misma, dijo él en un susurro. Esa afirmación resonó profundamente en mí. Yo también había estado buscando algo real en medio del aburrimiento. Al final de la noche, cuando el reloj marcó la medianoche, una sensación de urgencia me invadió. No podía quedarme allí para siempre, mi vida seguía afuera esperando por mí. Sin embargo, al mismo tiempo, no quería irme. La puerta del estudio se cerró con un suave clic detrás de mí mientras nos mirábamos fijamente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente sintiendo como mi voz temblaba al salir. Podemos seguir viéndonos, respondió él con una calma sorprendente. No tienes por qué sentirte sola. Esa frase penetró en mi mente como un eco persistente. La idea de tenerlo a mi lado era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Pero sabía que esto no podía ser solo un juego, había demasiado en riesgo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino emocional. Volvía a casa cada tarde después del trabajo sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de deberes familiares y otro vibrante y lleno de posibilidades junto a él. Cada sonrisa compartida durante nuestras reuniones secretas alimentaba ese fuego interno que crecía sin control. Un sábado por la tarde decidimos encontrarnos en el Parc de la Ciutadella, un lugar donde podríamos disfrutar del aire libre sin ser vistos fácilmente. Caminamos entre los árboles frondosos y los murmullos del agua en las fuentes. Era un escenario ideal para escapar momentáneamente del caos cotidiano. Este lugar es mágico, comenté mientras admiraba el paisaje. Es perfecto para nosotros, dijo él mientras tomaba una foto espontánea con su cámara analógica. Me reí al ver su entusiasmo por capturar cada detalle. Había algo cautivador en su pasión por la fotografía que me hacía sentir viva nuevamente. Mientras caminábamos juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces hasta que finalmente entrelazamos nuestros dedos sin pensarlo dos veces. El contacto físico fue electrizante, el mundo exterior desapareció una vez más mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja privada. De repente me detuve y lo miré a los ojos. Esto no puede durar para siempre. Él frunció el ceño levemente antes de responder, ¿por qué no? Solo tenemos que ser cuidadosos. Sus palabras resonaron dentro de mí como una invitación a seguir adelante sin mirar atrás. Pero algo dentro me decía que esa decisión podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Las semanas pasaron rápidamente mientras continuábamos viéndonos a escondidas. Cada encuentro intensificaba mis sentimientos hacia él y complicaba aún más mi situación familiar. Mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, llegadas tardías a casa y distracciones evidentes durante nuestras conversaciones cotidianas. Una noche decidí hablar con él sobre mis inquietudes antes de que todo estallara sin control. Te he notado diferente últimamente, dijo mi esposo mientras cenábamos juntos en silencio incómodo. ¿Hay algo que debas contarme? Sentí como la culpa me oprimía el pecho al considerar la posibilidad de confesarle lo sucedido entre su hijo y yo, pero sabía que eso podría destruirlo todo. No es nada, respondí evasivamente mientras desviaba la mirada hacia mi plato. La conversación quedó suspendida entre nosotros como una nube oscura lista para estallar en cualquier momento. Mientras tanto, mis encuentros secretos continuaban alimentando esa chispa prohibida con mi hijastro. Una tarde decidimos pasar nuestra cita nocturna en Bobby's Free, ese bar clandestino donde solíamos escapar del mundo exterior por unas horas fugaces llenas de risas y confidencias compartidas bajo luces tenues y música suave. El lugar estaba lleno, pero encontramos una esquina tranquila donde podíamos hablar sin ser interrumpidos fácilmente.
Al pedir nuestras bebidas, sentí como el ambiente vibrante contribuía a mi creciente deseo por vivir plenamente este momento. Me encanta este sitio, dije mientras observaba a nuestro alrededor con curiosidad. Es uno de mis lugares favoritos, respondió él con una sonrisa juguetona antes de acercarse más hacia mí. Esa noche fue especial, pasamos horas hablando sobre nuestros sueños e inquietudes personales mientras disfrutábamos del ambiente bohemio del bar. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo un recordatorio constante: estábamos jugando con fuego. Mientras regresábamos al estudio después del bar, nos encontramos envueltos nuevamente por esa atmósfera electrizante e inconfundible entre nosotros. Era inevitable, nuestros cuerpos se acercaron lentamente hasta quedar casi pegados uno al otro bajo las luces parpadeantes del pasillo oscuro hacia su hogar artístico improvisado. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez parecía más intenso e inevitable que nunca antes. El dilema moral seguía acechando desde las sombras: ¿podría continuar así sin enfrentar las repercusiones? Una parte mía deseaba romper completamente con todo lo conocido para abrazar esta nueva vida llena de emociones vivas junto a él, pero otra parte temía perderlo todo si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta antes siquiera haber tenido tiempo suficiente para entenderla completamente. Y así continué navegando este mar tumultuoso entre pasión desbordante y miedo paralizante. La presión de mi vida cotidiana se hacía cada vez más pesada. Cada mañana al despertar, el rostro de mi esposo me parecía un recordatorio de lo que había dejado de ser. Las conversaciones se volvían monótonas, y los días se deslizaban uno tras otro como hojas muertas arrastradas por el viento. Sin embargo, la chispa que había encendido mi relación con mi hijastro seguía ardiendo, y eso me llenaba de confusión. Una tarde, mientras preparaba la cena, noté que mi esposo me observaba con una expresión que no podía descifrar. ¿Estás bien?, me preguntó con un tono de preocupación que solo aumentó mis nervios. La pregunta era simple, pero en su voz resonaba un eco de duda. Sí, solo estoy cansada, respondí, intentando ocultar la tormenta interna que me consumía. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Barcelona para despejar mi mente. El sol brillaba intensamente y la vida a mi alrededor parecía ajena a mis conflictos internos. Pasé por el Parc de la Ciutadella, donde tantas veces había compartido risas y momentos felices con mi familia. Pero ahora ese lugar tenía un sabor amargo. Fue allí donde recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: ¿te gustaría salir a tomar algo esta noche? La emoción recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. A pesar del miedo que sentía por lo que podría suceder, no podía resistir la llamada del deseo. Nos encontramos en Bobby's Free, un bar clandestino donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo y acogedor. Al entrar, el aroma del ron y las tapas flotaba en el aire. Me senté en una esquina apartada, él llegó poco después con su cámara colgando del cuello. No puedo dejarla atrás, dijo mientras sonreía. La conversación fluyó con facilidad, cada palabra nos acercaba más a ese abismo del que ambos éramos conscientes pero decidíamos ignorar. Hablamos sobre fotografía, arte y sueños perdidos en la rutina diaria. En medio de nuestras charlas noté cómo sus ojos brillaban al hablar de sus proyectos futuros. Me han ofrecido una oportunidad laboral fuera de España, mencionó casualmente mientras tomaba un sorbo de su bebida. Mi corazón se detuvo por un momento, esa noticia era como una daga afilada atravesando nuestra burbuja secreta. ¿Cuánto tiempo estarías fuera?, pregunté con voz temblorosa. Unos meses, respondió sin saber el impacto que sus palabras tendrían en mí. De repente sentí que todo lo que habíamos construido estaba amenazado por esa inminente separación. La noche avanzó y nuestras risas se transformaron en silencios cargados de significado. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del bar, el aire estaba impregnado de tensión. Nos miramos fijamente, sabía que ambos éramos conscientes del dilema que enfrentábamos. Debemos hablar pronto, dijo él antes de alejarse en la oscuridad. Las palabras resonaron en mí como un eco inquietante mientras regresaba a casa. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y escuchaba su risa mezclada con el murmullo del viento fuera de mi ventana. La culpa se entrelazaba con el deseo en una danza dolorosa dentro de mí.
Al día siguiente decidí enfrentar a mi esposo sobre sus sospechas. Mientras desayunábamos juntos, noté cómo me miraba fijamente como si intentara leer mis pensamientos más profundos. ¿Hay algo que debas contarme?, preguntó nuevamente con esa inquietante preocupación en su voz. No hay nada, respondí casi automáticamente mientras desviaba la mirada hacia la ventana para evitar su escrutinio. La semana transcurrió entre encuentros furtivos y momentos robados. Cada vez era más difícil ocultar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Mi hijastro seguía hablando sobre su posible traslado al extranjero y yo intentaba mantenerme serena ante esa realidad inminente. Una tarde decidí visitarlo en su estudio fotográfico. Necesitaba entender cómo sería nuestra vida si él se marchaba lejos de mí. El lugar era un caos creativo, fotografías colgadas por todas partes y luces parpadeantes creando sombras danzantes en las paredes. Me siento dividido, confesó mientras revisábamos algunas imágenes juntos. Su mirada reflejaba incertidumbre. Yo también me sentía así, pero no podía permitirle ver cuán vulnerable era ante esta situación. Si decides irte, ¿pasará con nosotros?, pregunté sin poder evitarlo. La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar. No lo sé, respondió finalmente, dejando escapar un suspiro profundo que resonó como una campana funeraria para nuestra relación secreta. Los días siguientes fueron tensos, las interacciones con mi esposo se volvían cada vez más frías y distantes mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos encontrados hacia él y hacia mi hijastro. La presión social aumentaba, sabía muy bien lo que significaría para nuestra familia si alguien descubriera nuestro secreto. En medio de esta confusión emocional, decidí asistir a una exposición fotográfica local donde exhibirían algunas obras emergentes. Quizás encontraría claridad entre las imágenes expuestas o al menos podría distraerme momentáneamente. Mientras recorría las salas llenas de color e inspiración artística, me encontré con viejos amigos y conocidos quienes intercambiaron saludos amables pero vacíos para mí en ese momento tan complicado emocionalmente. De repente vi a mi hijastro al otro lado de la sala conversando animadamente con otra fotógrafa joven y atractiva. La imagen me golpeó como una ola fría arrastrándome hacia la orilla del desasosiego. ¿Qué pasaría si él decidía seguir adelante sin mí? La idea era insoportable e incendiaria al mismo tiempo. A medida que avanzaban los minutos sentí como el aire se volvía denso alrededor mío. Mis pensamientos giraban descontrolados entre celos e inseguridad hasta llegar a un punto crítico donde ya no pude soportarlo más. Salí apresuradamente del lugar buscando desesperadamente aire fresco cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje suyo pidiéndome verme urgentemente aquella noche para discutir todo lo sucedido últimamente. El corazón latía acelerado ante esa invitación cargada de promesas inciertas pero también llenas de peligros inminentes. ¿Sería capaz yo realmente enfrentar lo inevitable? El aire de la noche era fresco y cargado de incertidumbre cuando llegué al pequeño café donde habíamos acordado encontrarnos. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo, pero también opresivo. Me senté en una mesa apartada, con la vista fija en la puerta, esperando su llegada. La ansiedad me invadía, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Él llegó unos minutos después, con su cámara colgando del cuello y una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Se sentó frente a mí, y en sus ojos vi un reflejo de mis propios temores. La atmósfera era tensa, como si el aire estuviera cargado de palabras no dichas. Necesitamos hablar, dijo al fin, rompiendo el silencio que nos envolvía. Asentí, incapaz de articular una respuesta. En mi mente se agolpaban los recuerdos de nuestros encuentros secretos, las risas compartidas, las charlas profundas sobre la vida y el arte. Pero también estaban presentes las sombras de nuestra realidad, los peligros que acechaban en cada esquina. Mi oferta de trabajo, continuó. Ha llegado el momento de decidir si me quedo aquí o me voy. Un nudo se formó en mi garganta. La idea de perderlo era abrumadora, sin embargo sabía que su futuro no podía depender de mí. La culpa me asaltó nuevamente, había sido yo quien lo había arrastrado a esta relación clandestina. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté finalmente tratando de mantener la calma en mi voz. Se encogió de hombros, pero sus ojos mostraban una lucha interna. Era evidente que estaba tan dividido como yo entre el deseo y la responsabilidad familiar.
No sé, respondió con sinceridad. A veces siento que esto es un sueño del que no quiero despertar. Me estremecí ante sus palabras. Un sueño del que no quería despertar, eso resonaba profundamente en mí. Pero había algo más, ¿realmente podía permitirme seguir soñando mientras otros sufrían las consecuencias? La conversación avanzó entre silencios y miradas intensas hasta que finalmente él rompió el hielo con una propuesta inesperada. Podríamos irnos juntos, a algún lugar donde nadie nos conozca, dijo con un brillo en los ojos. La idea me pareció tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Escapar significaba dejar atrás todo lo conocido, mi matrimonio, mis responsabilidades y la vida que había construido durante años. No puedo simplemente dejarlo todo atrás, respondí con firmeza. Hay cosas que no se pueden ignorar. Su expresión cambió, comprendía mis dudas pero también quería luchar por lo nuestro. La tensión entre nosotros crecía a medida que compartíamos nuestros miedos y deseos más profundos. Sin embargo, cada palabra parecía acercarnos más a un abismo del cual no podría regresar. De repente sonó mi teléfono nuevamente, era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba. El corazón se me paró por un instante mientras miraba a mi hijastro con pánico en los ojos. Debo irme, dije rápidamente, levantándome de la mesa sin mirar atrás. Salí del café apresuradamente mientras el frío nocturno me envolvía como una manta pesada. Caminé por las calles adoquinadas de Barcelona sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La ciudad vibraba a mi alrededor con su energía habitual, risas en los bares cercanos, música callejera resonando en el aire, pero nada podía distraerme del caos interno que experimentaba. Al llegar a casa, la luz estaba encendida en nuestra sala de estar. Mi esposo esperaba sentado en el sofá con una expresión preocupada al verme entrar. Su mirada inquisitiva me hizo sentir culpable instantáneamente. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono serio. Intenté sonreírle para disimular mi inquietud pero fracasé estrepitosamente. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras buscaba una respuesta adecuada. Solo, di un paseo para despejar la mente, logré murmurar finalmente antes de dirigirme hacia la cocina para preparar algo ligero para cenar. Mientras movía los ingredientes sin pensar realmente en lo que hacía, mis pensamientos volvían a él, su risa contagiosa, como sus manos se movían ágilmente sobre la cámara mientras capturaba momentos únicos. Todo parecía tan lejano ahora comparado con esta vida monótona y predecible junto a mi esposo. La cena transcurrió entre preguntas sutiles sobre mi estado anímico y respuestas evasivas por mi parte. Era evidente que algo no iba bien entre nosotros. Él lo sabía tanto como yo pero preferíamos ignorarlo por completo. Esa noche apenas pude dormir, las imágenes del encuentro seguían danzando en mi mente como sombras inquietantes. Si decidía seguir adelante con esta relación prohibida, tendría que enfrentar las repercusiones inevitables, mentiras construidas sobre más mentiras y un hogar fracturado por decisiones egoístas. El día siguiente fue igual de pesado, mis pensamientos estaban atrapados entre dos mundos opuestos, uno lleno de pasión y emoción junto a él y otro lleno de deberes e ilusiones rotas junto a mi esposo. Cada vez era más difícil mantener las apariencias cuando lo único que deseaba era encontrar claridad en medio del caos emocional que vivía diariamente. Decidí dar un paseo por el Raval para despejarme un poco, necesitaba ese espacio donde pudiera respirar libremente sin sentirme observada o juzgada por mis decisiones erráticas. Las calles estaban llenas de arte urbano vibrante y cafés acogedores donde algunos artistas locales compartían sus obras e historias personales. Todo parecía tan auténtico comparado con la vida estructurada que llevaba hasta ahora. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las palabras de mi hijastro sobre irnos juntos. ¿Sería realmente posible? ¿Podría dejar atrás todo lo conocido para abrazar lo desconocido? Fue entonces cuando escuché risas familiares acercándose desde una esquina cercana. Al girar la vista vi a varios miembros de mi familia disfrutando del día soleado sin ninguna preocupación aparente sobre lo que sucedía tras puertas cerradas. Fue un golpe duro darme cuenta de cuán lejos estaba yo emocionalmente respecto a ellos. Sus vidas continuaban mientras yo luchaba internamente entre dos caminos divergentes e irreconciliables.
Mis piernas parecieron moverse solas hacia ellos mientras intentaba forzar una sonrisa para encajar nuevamente dentro del molde familiar al cual pertenecía desde hacía años. Pero incluso rodeada por aquellos a quienes amaba sentía como ese vacío existencial crecía cada vez más profundo dentro mío. Al final del día volví a casa sintiéndome aún más perdida que antes. Cada decisión parecía llevarme hacia un precipicio profundo donde caer significaría perderlo todo o quizás encontrar finalmente esa libertad anhelada durante tanto tiempo. El dilema seguía vivo dentro mí, amor o deber, ¿qué camino elegir? La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Barcelona, pero la luz no podía disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. Al mirar por la ventana, las calles parecían vibrar con vida, pero yo me sentía como un espectador distante de ese bullicio. La conversación con mi viejo amigo Javier resonaba en mi mente. Su mirada había sido un espejo que reflejaba mis propios miedos y deseos. ¿Qué quieres realmente?, me había preguntado. Esa pregunta se repetía sin cesar. Decidí salir a caminar para despejar mis pensamientos. Las calles del Raval estaban llenas de color y arte, pero el aire fresco no lograba aliviar la presión que sentía en el pecho. Me detuve en una pequeña galería donde se exponían fotografías de artistas locales. Las imágenes capturaban momentos de pasión y tristeza, y me pregunté si alguna vez mis propias emociones podrían ser tan palpables. Mientras caminaba, recordé lo que había descubierto sobre el pasado de mi hijastro. Una tarde él mencionó su infancia en un tono nostálgico que me hizo querer saber más. Su padre había sido un artista frustrado, siempre buscando su lugar en el mundo y nunca encontrándolo del todo. Esa revelación me hizo ver a mi hijastro bajo una nueva luz. Su búsqueda de la fotografía no era solo un hobby, sino una forma de conectar con algo más grande que él mismo. Me senté en un banco del Parc de la Ciutadella, rodeada por la naturaleza y el murmullo del agua en la fuente cercana. La paz del lugar contrastaba con el torbellino emocional que experimentaba. Pensé en cómo nuestras vidas estaban entrelazadas, su deseo de ser visto y reconocido resonaba profundamente en mí. Había estado buscando lo mismo durante años. El sonido de risas infantiles interrumpió mis pensamientos mientras un grupo pasaba corriendo junto a mí. Recordé momentos felices con mi propia familia, antes de que la rutina se apoderara de nuestras vidas. La culpa me abrumó otra vez, ¿era egoísta querer algo más? Pero al mismo tiempo cada encuentro con mi hijastro traía una chispa que había creído perdida. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor revisando unos documentos. Al verme entrar, levantó la vista brevemente antes de volver a concentrarse en su trabajo. Esa indiferencia dolía más que cualquier discusión abierta que hubiéramos tenido. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin desviar la atención del papel. Bien, respondí con un tono monótono que no reflejaba mi verdadero estado emocional. Mientras cenábamos juntos en silencio, los recuerdos de mis encuentros secretos inundaron mi mente, cada risa compartida y cada mirada cómplice parecían contrastar fuertemente con esta atmósfera pesada y distante. Esa noche decidí salir nuevamente al Bobby's Free, buscando refugio entre las sombras y las luces tenues del bar clandestino, donde tantas veces había sentido esa conexión vibrante con el mundo exterior. Al entrar, el ambiente cálido y familiar me envolvió como un abrazo reconfortante. Me senté al fondo del bar y pedí una copa de vino tinto mientras observaba a los demás disfrutar de sus conversaciones animadas. En ese momento vi a alguien conocido, era Javier, quien también parecía buscar consuelo entre las risas ajenas. Se acercó a mí con una sonrisa comprensiva. No esperaba verte aquí, comentó mientras se sentaba frente a mí. Necesitaba escapar un poco, respondí mientras jugueteaba nerviosamente con la copa. ¿Sigues pensando en lo que hablamos?, indagó sin rodeos. Asentí lentamente, no podía evitarlo, sus palabras habían dejado una impresión profunda en mí. Debes ser honesta contigo misma, dijo Javier mientras tomaba un sorbo de su bebida. La vida es demasiado corta para vivirla atrapada entre lo que deseas y lo que sientes que debes hacer. Su consejo resonó como un eco dentro mío, sabía que tenía razón, pero dar el paso hacia adelante parecía aterrador e incierto. Esa noche volví a casa sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos,
el deber hacia mi familia y el deseo por algo más profundo y auténtico. La culpa seguía acechando cada rincón de mis pensamientos como un fantasma inquebrantable. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: ¿podemos vernos? Tengo algo importante que decirte. El corazón se me aceleró al leerlo, una mezcla de emoción e inquietud invadió cada fibra de mi ser. ¿Qué podría ser tan importante? Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del parque donde solíamos pasar tiempo juntos. Al llegar allí lo vi sentado al aire libre con una expresión seria pero decidida en su rostro. Eso solo aumentó mis nervios. Hola, dije tratando de mantener la calma mientras tomaba asiento frente a él. Gracias por venir, respondió mientras jugaba nerviosamente con sus manos sobre la mesa. Ambos sabíamos que este encuentro era diferente, había una tensión palpable entre nosotros que hacía difícil respirar adecuadamente. Quiero hablarte sobre algo, comenzó él antes de detenerse como si pesara cada palabra cuidadosamente antes de pronunciarla. ¿De qué se trata?, le pregunté intrigada pero también temerosa de lo que pudiera revelar. Recibí una oferta para trabajar fuera, confesó finalmente levantando los ojos hacia los míos como si buscara respuestas ocultas allí. ¿Fuera dónde?, cuestioné sintiendo como mis entrañas se retorcían ante esa posibilidad inminente. En París, dijo simplemente y su mirada se desvió hacia los transeúntes ajenos a nuestro drama interno. El mundo pareció detenerse por un instante. Esa noticia era como una bomba lanzada sin previo aviso sobre nuestra relación ya delicada. La idea de perderlo significaría enfrentar nuevamente esa vida vacía llena solo de deberes sin pasión ni emoción alguna. No sé qué decir, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante esta nueva realidad aplastante. Él tomó aire profundamente antes de continuar: no quiero irme sin saber si esto, lo nuestro, tiene algún futuro. Las palabras flotaron entre nosotros llenando el aire denso con posibilidades infinitas pero también amenazas inminentes. ¿Podría realmente haber futuro? La verdad era clara, debía reevaluar todo lo vivido hasta ahora. Y así nos quedamos mirándonos fijamente mientras las decisiones pesaban sobre nosotros como nubes oscuras listas para estallar. El aire en el parque de la Ciutadella se sentía denso, como si cada hoja de los árboles supiera lo que estaba en juego. Miré a mi hijastro, su mirada reflejaba la misma confusión que yo sentía. La presión social y familiar había alcanzado un punto crítico. Cada encuentro se había vuelto un acto de equilibrio, una danza delicada entre lo que deseábamos y lo que era correcto. ¿Y si nos vamos lejos?, sugirió él de repente rompiendo el silencio que nos envolvía. Su voz era un susurro pero cargaba con una intensidad que me hizo temblar. La idea de escapar me seducía, pero también me llenaba de pavor. No podemos hacer eso, respondí con una firmeza que no sentía del todo. No podemos dejar todo atrás por un impulso. Las palabras salieron como un eco de mis dudas más profundas. Él bajó la mirada, y en ese momento comprendí que no solo se trataba de mí. Su futuro también estaba en juego. La oferta laboral fuera de España era una oportunidad dorada para él, pero significaba una separación inevitable. La posibilidad de perderlo me llenó de angustia. ¿Qué harías si yo me fuera?, preguntó al fin, su voz temblando con la carga emocional de la pregunta. No lo sé, murmuré sintiendo que mi corazón se estrujaba ante la idea. No sé qué haría sin ti. La conversación se tornó pesada, como si cada palabra lanzara más piedras a nuestra ya frágil relación. Ambos sabíamos que nuestro vínculo había cruzado límites invisibles y peligrosos, pero no podíamos ignorar la conexión que habíamos cultivado juntos. Necesito saber qué sientes realmente, insistió él después de un largo silencio. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como un puente inestable. Era el momento perfecto para ser honesta, pero el temor a las consecuencias me paralizaba. Las expectativas sociales eran una sombra constante sobre nuestras cabezas. Lo que siento es complicado, finalmente admití, aunque sabía que eso no era suficiente para deshacer el nudo en mi garganta. Él asintió lentamente como si entendiera la complejidad del dilema al que nos enfrentábamos. Tal vez deberíamos dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, sugirió con esperanzas brillando en sus ojos. La idea me intrigó y aterrorizó a partes iguales. ¿Podría realmente dejar mi vida actual?
¿Podría arriesgarlo todo por algo tan incierto? Las imágenes de mi esposo y mis responsabilidades familiares aparecieron en mi mente como sombras amenazantes. A medida que caminábamos por el parque, las luces del atardecer comenzaron a desvanecerse lentamente y con ellas también mis certezas. La vida seguía su curso alrededor nuestro, familias riendo, niños jugando, todos ajenos a nuestro conflicto interno. De repente él se detuvo frente a una fuente iluminada por las luces del parque. ¿Por qué no hacemos algo diferente esta noche? Una última aventura antes de tomar decisiones, propuso con una chispa traviesa en sus ojos. La idea resonó en mí como un eco profundo, necesitaba esa liberación momentánea del peso abrumador que llevaba sobre los hombros. Está bien, dije finalmente sintiendo como la adrenalina corría por mis venas mientras tomábamos dirección hacia el Bob is Free. El bar clandestino era conocido por su ambiente vibrante y acogedor, allí podía ser quien realmente deseaba ser sin las cadenas del deber arrastrándome hacia abajo. Al entrar, la música envolvió nuestros sentidos y las conversaciones animadas crearon una burbuja donde nuestras preocupaciones parecían desvanecerse por un instante. Nos acomodamos en una mesa apartada, pedimos unos cócteles mientras reíamos sobre anécdotas pasadas y sueños futuros. En ese espacio clandestino donde todo parecía posible, nuestras manos se encontraron sobre la mesa sin pensarlo dos veces. ¿Te imaginas vivir aquí?, pregunté mientras miraba a mi alrededor. Las luces parpadeantes daban vida al lugar como si estuvieran bailando al ritmo del tiempo. Podría ser nuestra realidad, respondió él con una sonrisa llena de posibilidades. Los minutos se convirtieron en horas mientras compartíamos historias y risas, la conexión entre nosotros crecía más allá del deseo físico o emocional, era algo más profundo e inquebrantable. Al salir del bar más tarde aquella noche, nuestras risas resonaban entre las calles vacías de Barcelona iluminadas por faroles amarillos cálidos. Pero cuando llegamos al parque otra vez para despedirnos antes de ir a casa, el ambiente cambió drásticamente. Un grupo de personas apareció repentinamente cerca de nosotros, sus voces eran elevadas y llenas de energía juvenil. Sin embargo, esa energía pronto se convirtió en tensión cuando uno de ellos nos miró fijamente con desdén antes de acercarse a nosotros. ¿Qué hacen aquí solos?, preguntó uno con sarcasmo evidente mientras sus amigos reían detrás de él. El ambiente festivo se tornó incómodo rápidamente bajo su mirada crítica. Esa interacción inesperada rompió el hechizo mágico que habíamos creado durante la noche. Sentí como las paredes comenzaban a cerrarse nuevamente alrededor mío mientras el miedo resurgía del fondo oscuro donde lo había escondido hasta ahora. No es lo que parece, intenté defendernos antes incluso de pensar bien mis palabras. Sabía cuán frágil era nuestra situación y cuán fácil podría desmoronarse ante los ojos curiosos e implacables del mundo exterior. El grupo continuó burlándose mientras yo buscaba desesperadamente cómo escapar esa situación sin perderme ni perderlo a él también. Sabía que cualquier palabra o acción incorrecta podría tener consecuencias devastadoras para ambos. Él tomó mi mano firmemente, su gesto fue reconfortante pero también lleno de urgencia al mismo tiempo. Vamos. Y así comenzamos a alejarnos rápidamente bajo las miradas inquisitivas del grupo detrás nuestro. Cada paso resonaba como un tambor marcando el compás acelerado del miedo creciente dentro mío. Mientras cruzábamos la Plaza Cataluña hacia casa, el bullicio habitual ahora sonando distante, comprendí algo crucial: debía elegir entre amor y deber. Y esa elección podría cambiarlo todo para siempre.